Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que podrá palparse. Mira qué tremendo. Después de las plagas, esta es la antepenúltima plaga, pero la última plaga, literalmente Dios le apaga la luz. Y es una oscuridad tan densa por 3 días. Y no hay una manera científica de explicar esta plaga, porque usted entiende una oscuridad, y algunos de ustedes habrán estado en una oscuridad tan densa que no se mira la palma de la mano. Es decir, yo he estado en noches oscuras, tan oscuras, que tú no te miras la palma de la mano. Yo no estoy hablando de que tú estés en un lugar cerrado, donde, sino la noche, no se mira la palma de la mano. Es una oscuridad tan densa, pero no fue solamente durante la noche, sino que también durante el día. Amén. Entonces, hay 3 días y 3 noches de oscuridad. Vea esto. Diga conmigo: la señal de la oscuridad, la luz del sacerdote. El verso 22 dice: y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Diga conmigo: por 3 días. Es decir, que hubo tinieblas 3 días y 3 noches. En la historia de la humanidad no se registra un eclipse tan largo como para que dure día y noche. Si usted estuvo la vez que tuvimos un eclipse de sol, y usted lo recuerda, algunos estábamos chiquillos, dijo el otro. No estábamos tan chiquillos, pero algunos recuerdan cuando hubo un eclipse de sol, no recuerdo, a eso de las 2 de la tarde o era algo así. Pero una de las particularidades que yo vi fue que las gallinas, cuando el eclipse vino, las gallinas buscaban, algunas les dio tiempo de subirse al palo y otras se quedaron a medio camino. Pues no entendían muy bien lo que estaba pasando. Pero acá hay 3 días de oscuridad. Y entonces tenemos que empezar a entender lo que en la Biblia significa la oscuridad. Empezando a partir del libro de Génesis, la Biblia enseña esto. Dame la próxima, hijo. Génesis 1, verso 2. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nada que Dios crea es desordenado y vacío. Entonces usted tiene que entender que Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios cielo. En el principio creó Dios. Y ahí hay un punto y aparte de quizá millones de años. Porque todo lo que Dios crea tiene un principio correcto, de orden. Y por ejemplo, cuando usted empieza a darse cuenta, usted se va a dar cuenta que la Biblia relata el principio de la creación, cielo y tierra, y después inicia en Génesis 1:2 lo que nosotros conocemos como los últimos 6,000 años. Pero científicamente nosotros sabemos que había un mundo antes de ese tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos la evidencia de los fósiles de los dinosaurios que nosotros sabemos que existieron en esta tierra y que existieron hace muchos años atrás. Y la Biblia, cuando habla del querubín grande protector, dice: en el Edén, en el huerto de Dios, te paseabas. ¿Aló? Y de toda piedra preciosa era tu vestidura.
Y tú te das cuenta que había un reino aquí en la tierra que le había sido entregado a Luzbel, y que en ese reino existía toda una creación, donde había una creación mucho más grande que la que nosotros conocemos, y donde muchas de las creaciones que existen en la tierra, los científicos tratan de encontrarle una explicación de cómo se crearon, pero usted se va a dar cuenta que ni siquiera hoy, con la tecnología que tenemos hoy, la podríamos crear. Porque simplemente el hombre no construyó Machu Picchu, y el hombre no construyó las pirámides, y hay muchas otras cosas de ese tiempo, de esa creación, que existen sobre el planeta, pero que no necesariamente el hombre las creó. ¿Aló? En Perú hay unas cosas muy interesantes. Hay una montaña cortada a la mitad, como si fuera cortada por sierra. Y usted se da cuenta que antes de que el hombre fuera puesto sobre la tierra, había una creación angelical que vivía sobre la tierra y que construyó sobre la tierra, y que algunas de sus construcciones todavía existen. Pero, diga conmigo, pero, los científicos dicen que allá por Yucatán, México, cayó un meteorito que destruyó esa creación. Pero nuestra Biblia dice que fuiste tirado por tierra, oh querubín grande protector. Y entonces usted sabe que el meteorito, de lo que los científicos hablan, es de la caída de Satanás. Y después de la caída de Satanás, la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Pero ¿qué fue lo que llevó a la tierra a eso? El desorden que trajo el enemigo sobre el universo, esa creación que la Biblia le llama Luzbel, Satanás, diablo y un montón de nombres más. Entonces diga conmigo, desorden. Hay 4 niveles acá. El primero es desorden. Todo lo que está en desorden terminará quedando vacío. Vacío no es la existencia de la nada. Vacío es el revoltijo de todo. Por ejemplo, nosotros decimos ese terreno baldío, pero ese terreno no está vacío. Está lleno de lavadoras, colchones, piedras, muebles. Entonces no está vacío, lo que está es desordenado. Todo lo que cae en desorden va a estar en vaciedad. Usted mirará que todo tiende a ir al desorden. ¿Cuántas hermanas acá se esfuerzan por ordenar la casa? Y luego aparece el hijo terremoto. Orden es pantalones con pantalones, blusas con blusas, vestidos con vestidos. Si usted tiene un poco de obsesión por alguna de las cosas, yo tengo que tener trajes azules con trajes azules, trajes vino con trajes vino. Es decir, tiene que estar en un orden para yo poder tener algún grado de paz. Algunos de ustedes saben, ustedes no se imaginan lo que a mí me cuesta predicar cuando yo llego a un lugar y el auditorio está patas arriba. Cuando hay sillas por acá y sillas por allá, yo no puedo predicar. Porque la cabeza se estructura de una manera de orden. Es decir, que el agua va con el agua, la tierra va con la tierra. Orden es que las cosas de su género están con las cosas de su género. Pero cuando en un lugar hay baldes, tarros, chunches, desorden. Y todo lo que está en desorden va a quedar en vaciedad. Y todo lo que está vacío es porque hay una tiniebla que ha caído sobre él.
las tinieblas. Y hay una cuarta dimensión acá que se llama abismo. El abismo no es un pozo sin fin. El abismo es la cárcel de los demonios. ¿Aló? Cuando usted empieza a ver en la Biblia, usted va a empezar a ver en el libro del Apocalipsis que se abre la puerta del abismo y empiezan a salir un tipo de demonios que parecen como un alacrán, que su picadura se parece a la picadura del alacrán. Dice que se abrió un pozo y es como un humo que sube. Usted se va a dar cuenta que la prisión de los demonios, aquellos demonios que se rebelaron contra Dios, están aprisionados, pero por un tiempo. ¿Aló? Entonces desorden lleva a vaciedad, vaciedad lleva a tiniebla y tiniebla lleva a abismo. ¿Aló? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que hay un tremendo desorden en Egipto que ha venido a través de las plagas, que el desorden ha quedado una vaciedad y ahora por 3 días están en tiniebla y lo próximo que va a pasar es que van a ir al abismo prisioneros que han estado gobernando sobre Egipto mucho tiempo. Dame el próximo pasaje. Versos 3 y 4 dice: y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Voy a empezar por la tarde y por la mañana. ¿Por qué empezó por la tarde? Es decir, ¿por qué? Cuando aquí habla de tarde, habla de la noche para nosotros. ¿Por qué la tarde? Porque el mundo había quedado bajo tiniebla. Y de la tiniebla Dios sacó la luz. De la tiniebla Dios trae la luz. Por eso es primero la noche y después el día. En nuestra mentalidad el día tiene primero luz y luego noche. Pero en la mentalidad de Dios primero tiene oscuridad y luego tiene luz. Porque de la oscuridad Dios trae la luz. Diga conmigo, sepárese. La sabiduría consiste en distinguir y separar. Para usted poder traer orden, usted tiene que distinguir y tiene que separar. Por ejemplo, la ropa después de haberse lavado está en una canasta, toda tirada, toda está limpia, pero es un desorden. Y entonces usted la saca de la canasta y empieza a separar. Esto es ropa de Joel, esto es ropa de Abigail, esto es ropa de Joseph, esto es ropa del pastor, esto es ropa de la pastora. ¿Aló? Cuando usted la separa, empieza de nuevo el orden. Estos son pantalones largos, estos son pantalones cortos, estos son camisetas. Y empiezas a separar. Sepárese. No puede haber orden si no hay separación. Usted no me puede decir a mí que usted ha venido a Cristo cuando usted todavía no se ha separado. Las separaciones caracterizan los hombres que Dios ha llamado. Cuando Dios llamó a Abraham, lo primero es que le dijo: sal de tu casa y de tu parentela, sepárate de tu casa, sepárate de tu parentela. Pero ¿qué hizo Abraham? No se separó. Él convenció a su papá de que se fuera con él. Pero Dios le estaba guardando la vida a su padre cuando le dijo: sepárate de tu padre. Porque hay gente que no puede caminar en el nivel de luz que Dios me ha dado a mí, porque se morirían. Y dice la Biblia que el papá de Abraham agarró a Abraham, a su sobrino Lot, y se fueron. Y llegaron hasta Harán y se quedaron allí. Y en Harán el papá de Abraham se murió.
Dios le dijo: sepárate de tu casa y sepárate de tu parentela, que es padre. Pero él no obedeció. Y ahí empezaron las pérdidas. Sepárate de tu nación. Y empezaron las pérdidas. Sepárate de Agar, sepárate de Ismael. Aló. Sepárate de tu sobrino Lot. Las separaciones son no solamente de exigencia, sino son necesarias. Nunca sea cabezón cuando Dios le dice que se separe de algo, porque Dios te está preservando de algo. Aló. Sepárese la luz de las tinieblas. Y usted va a ver que en el Nuevo Testamento dice: qué común unión hay entre la luz y las tinieblas. Sepárese la luz de las tinieblas. Y diga conmigo: llamó. Llamó las cosas por su nombre. A la luz, luz. Y a la oscuridad, oscuridad. A la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Déjame avanzar. Juan 3:19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Usted mirará que la mayoría del trabajo que hace la mafia, los narcotraficantes, los asesinos, los violadores, los que consumen drogas, ocurre durante la noche. Si usted va a nuestra amada ciudad de Alajuela, de día, pero usted regresa a la 1 de la mañana, usted no podrá creer lo que usted va a ver. Porque hay otra Alajuela, la Alajuela de noche. ¿Aló? La cantidad de homosexuales que hay en Alajuela. Porque la oscuridad, la tiniebla, necesita del ropaje de la noche para poder operar. Y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Ellos prefirieron vestirse de noche en lugar de vestirse de luz, porque sus obras eran malas. Déjame avanzar. Éxodo 10:23 dice, y aquí empieza el sentido de la enseñanza: durante todo ese tiempo las personas no pudieron verse unas a otras, ni se movieron. Sin embargo, diga conmigo: sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas. Y esta parte no tiene explicación. ¿Cómo carajo va a haber en Egipto una oscuridad tan grande que es tan densa que no te puedes ver la mano? Pero en la casa de Egipto, en la tierra de Gosén, en la tierra de los israelitas, no falta luz. Entonces tengo una pregunta para usted: ¿de dónde salía la luz de los israelitas? ¿Aló? Déjame avanzar. Diga conmigo: la luz no viene del sol, sino del sol de justicia. No viene de afuera de usted, viene de dentro de usted. Uno de los grandes problemas suyos es que usted anda buscando la luz afuera de usted, y la luz no está fuera de usted, la luz está dentro de usted. Vea lo que dice el libro de Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4 verso 2 dice: sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia
con sanidad en sus alas. Saldrán libres saltando de alegría como becerros saltando en medio de los pastos. Es interesante porque hay muchas formas como se podía hablar de Dios, pero no dice, por ejemplo, el sol de santidad. No dice el sol de bondad. No dice el sol de mansedumbre. Dice el sol de justicia. Porque la justicia es una luz. ¿Aló? Quiere decir que cuando usted camina en justicia, hay una luz que sale de usted, que es capaz de brillar la oscuridad más oscura. Usted se preocupa muchas veces por los problemas, por los compañeros de trabajo, por la gente que trata de amargarle la vida, pero hay una luz dentro de usted cuando usted camina en justicia que es capaz de enceguecer su oscuridad. Un verso más. Juan 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Les dije que tiniebla, desorden, vaciedad, tiniebla y abismo. Cuando usted mira en la Biblia, usted se da cuenta que, por ejemplo, en la parábola de los talentos, aquellos que no ejercieron bien su talento, dice echarlo a las tinieblas de afuera. Pero usted se da cuenta que las tinieblas de afuera tienen una puerta que es la puerta del abismo. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí, el que camina en el principio, no caminará más en tinieblas. Un verso más. Diga conmigo: la luz del cuarto día versus la luz del primer día. En el primer día Dios creó la luz. Dijo: Dios sea la luz. Y en el cuarto día Dios dijo que se creara la lumbrera mayor y la lumbrera menor. El sol fue creado en el cuarto día, pero la luz fue creada en el primer día. ¿De dónde viene la luz que Dios creó en el primer día? La luz que nosotros conocemos es la luz del cuarto día, la luz del sol. La luz del sol tiene una característica. La luz del sol da sombra. La luz del primer día no tiene sombra. ¿Aló? Porque la luz que viene de arriba me enfoca y allá queda una sombrita. Pero la luz que sale de acá brilla para todos lados y no da sombra. Nosotros caminamos bajo la luz no del cuarto día, sino la luz del primer día. ¿Cuál luz fue la que Dios creó? Dios creó la luz de los principios, la luz de la sabiduría, la luz de la justicia. Dios creó, hay una luz, hermano amado, que tiene que ver mucho más allá con esas luces que nosotros conocemos. Es la luz de Dios. Y la luz en la que Dios espera que usted camine no es en la luz del cuarto día, sino en la luz del primer día. Dame la próxima, hijo. Juan 12, verso 46. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca
en tinieblas. Uno de la luz que Dios creó en el primer día se llama conocimiento. ¿Se llama? Y el que no tiene conocimiento permanece en tinieblas. Una de las formas de explicar esto, por ejemplo, es el conocimiento de los idiomas. Acá llega alguien que habla inglés y la gran mayoría de nosotros quedaremos apagados. Pero Giselle va a entender. Porque Dios le ha dado la sabiduría, la capacidad de accesar a esa luz. La luz del conocimiento de un segundo idioma. Pero de repente, si llega alguien y nos habla mandarín, todos quedamos con las luces apagadas. ¿Aló? Porque hay una luz que es la luz del conocimiento. Y cuando usted no camina en ese nivel de conocimiento, usted está en tinieblas. En cuanto a la vida eterna, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y la luz, yo soy la luz. Y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en una dimensión que es desorden, vaciedad, tiniebla, y después de la tiniebla solo queda algo que es una prisión que se llama abismo. ¿Aló? Por eso cuando su casa empieza a estar en desorden, póngale cuidado. ¿Aló? Porque el desorden llega a la vaciedad. Es decir, aquello es tanto desorden que nadie puede meterse ahí. Y la vaciedad lleva a la tiniebla. Y la tiniebla lleva al abismo. ¿Aló? Mira esto. Hechos 26, 18. Para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y empieza la palabra, hermano, a mostrarme que hay dos ámbitos: el ámbito de las tinieblas y el ámbito de la luz. Pero también nos dice que ese ámbito de las tinieblas pertenece a Satanás y que el ámbito de la luz pertenece a Dios, para que se conviertan. Paso del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Paso de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Y cuando ocurre eso, por la fe que es en Cristo Jesús, recibo perdón de pecados. Pero no solo me perdona, sino que me hereda el reino de la luz. Un verso más. Diga conmigo, como sacerdote reflejamos su luz. Desde el principio de esta enseñanza, la señal de la vara contra las varas era una guerra de serpientes. Él fue tirado a la tierra para destruir un sistema del enemigo. Ahora vea, es imposible que usted permanezca en tinieblas y que pueda acceder a finanzas de reino. Porque el reino de la luz tiene un sistema financiero que solamente lo vas a accesar cuando permanezcas en luz. El mayor problema del hombre es que el hombre quiere lo mejor del mundo y lo mejor de Dios. Un pie en cada lado. Y cuando usted tiene un pie en cada lado, lo único que usted se asegura es que se queda sin la torta. Es como tener dos novias, hermano. Como tener dos esposas.
Bueno, no se puede tener dos esposas, solo una es legítima, la otra es ilegítima. ¿Me están entendiendo? Dame 3 versículos más y nos vamos. Número 1. Mira qué pasaje tremendo este salmo, lo que habla el Salmo 18, verso 28. Tú encenderás mi lámpara. ¿Cuál es la lámpara? La Biblia dice que en el tiempo de Samuel, la lámpara se apagaba. Pero ¿cuál lámpara es la que se apagaba? Entonces nosotros nos imaginamos una lámpara en el templo que se está apagando. Pero la lámpara que se estaba apagando era Samuel. ¿Aló? Porque yo sé que era Samuel, porque la Biblia dice que cuando David era viejo salió a pelear con el ejército y un gigante casi lo mata. Y Benob, uno de los descendientes de los gigantes, trató de matarlo, pero un sobrino de David lo defendió y mató al gigante. Y el pueblo de Israel dijo: nunca más saldrás a pelear, no sea que se apague la lámpara de Israel. ¿Quién era la lámpara de Israel? David. ¿Quién era la lámpara en aquel tiempo? Elí. La lámpara estaba a punto de apagarse. Tú encenderás. Usted tiene una lámpara que tiene la capacidad de alumbrar el mundo en el que usted está. Usted tiene una lámpara que es capaz de alumbrar a su familia. ¿Para qué usamos las lámparas? En la ciudad a veces es complicado explicar esto, pero en el campo, yo no sé en qué mundo creció usted, pero yo crecí en un mundo donde comprar baterías de foco, eso era muy caro. Entonces hacíamos una lámpara que era un palito, una lata de sardina y una candela. Y usted le pegaba la candela a la sardina, entonces está protegida por, entonces usted la acomodaba para donde no había viento y ahí iba con la lámpara alumbrando el camino para donde usted. Dice: ¿por qué alumbras el camino, pastor? Hermano, porque habían unas terciopelos. Porque usted recordará que el baño no quedaba dentro de casa, sino a unos 50 metros retirado de la casa. Y entre el cuarto suyo, donde usted dormía plácidamente, y el baño, había unos 50 metros y unas terciopelo de camino. Así que ir al baño, eso era cosa de hombres, hermano. Por eso normalmente la esposa no iba sola al baño, sino que para ir al baño, amor, ¿aló? Y era necesario alumbrar, encender la lámpara para poder caminar. Mira lo que dice: tú encenderás mi lámpara. Deja de esperar la luz del cuarto día, porque tú tienes la luz del primer día. Tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Todos tenemos un grado de tiniebla aún dentro del corazón con el que Dios sigue bregando. ¿Aló? Y necesitamos que Dios alumbre mis tinieblas. El encendedor es Jesucristo. Él es el que le da vida a nuestro espíritu cuando está muerto en delitos y pecados. La luz del sacerdote no es la luz del cuarto día, no es la luz que viene del bombillo, es la luz de los principios de Dios que habitan dentro de mí. ¿Aló? Número 2, Romanos 13, verso 12 dice: la noche está avanzada
¿Qué significa la noche está avanzada? Recuerde que el día empezó en tiniebla, pero va a terminar en luz. El tiempo donde el enemigo ha gobernado, donde se le ha permitido a los ángeles caídos y a los demonios operar, está avanzado. Y se acerca el día donde Dios va a gobernar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Quiere decir que hay una tarea constante, consciente, desechar las obras de las tinieblas. Es una tarea, no es de un día, pero es de un trabajo que hacemos. Deseche las obras de las tinieblas. Saque eso de su vida. Cuando usted detecta algo y usted se da cuenta que no es un principio de Dios, sino que la tiniebla vino por la rebelión de Satanás. Usted se da cuenta que la fuente de eso no viene de Dios. Por ejemplo, la crítica es un lenguaje caído. No existe crítica constructiva. Todas están hechas para destruir. ¿Aló? Y usted se da cuenta que hay niveles de crítica que uno tiene que sacar de la vida. Cuando yo critico a mi esposa, estoy a punto de ser sacado de mi territorio. Porque la forma de perder el amor se llama crítica. ¿Aló? Usted puede ver lo que usted quiera. El asunto es amar aquello con sus defectos y sus errores. No existe la persona perfecta. Existe la persona imperfecta que yo he decidido amar. ¿Aló? Entonces hay niveles de tiniebla. Los celos. Es un nivel de tiniebla. Y a veces, dentro de los celos, las parejas aprenden a vivir a partir de reconciliación. Y las reconciliaciones son buenas. Pero entonces viven en la montaña rusa. Nos peleamos. Nos contentamos y empezamos a vivir en la guerra de los celos. Si tú no me permites, yo no te permito. Si tú haces, yo hago. Y son niveles de tiniebla que no nacieron en Dios, no nacieron del árbol de la vida, sino que nacieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios dice: desechemos. ¿Qué es desechar? Desechar es algo que usted usó por un tiempo. Por ejemplo, mi esposa y yo, cuando nos casamos hace 15 años atrás, compramos una olla de cocimiento lento y por 15 años no funcionó, pero ya está estartalada, hermano. Y un día la suegra tuvo misericordia, ¿verdad? Y sembró una nueva. Y entonces, pues la nueva está nueva. Y un día se abre una gaveta y usted, ¿qué cree que estaba ahí? La olla está estartalada. Yo le digo a mi esposa: ¿y esta vaina qué hace aquí? Porque con aquello que ya dejó de ser útil, aunque fue útil en un tiempo, aunque yo operé en celos, aunque yo operé en crítica, aunque yo operé en nivel de tiniebla en un tiempo, pero llega el tiempo en que hay que desechar. ¿Para qué tienes algo ahí si ya no lo vas? Deséchalo. La Biblia lo habla como un desecho. Desechemos las obras de las tinieblas. Pero me llama la atención la forma como llama
Diga conmigo, armas de la luz. Es decir, los principios del reino son armas. ¿Cómo se vence los celos? En los celos hay un principio que es inseguridad. En los celos hay un principio. Cuando una persona cela a la otra, lo que básicamente significa es que yo no estoy seguro de merecerte o de que vas a estar conmigo toda la vida. Es decir, el problema no está en la persona, en lo que yo le achaco a la persona, sino el problema está. Si no es una tiniebla que está en ella, tiene una casca y flojo, por eso es que yo no confío en usted. No, no es eso. Es algo que habita en mí. Y que la forma como se expresa es a través de celos. Cuando yo me casé con mi esposa, yo venía atrofiado, pero atrofiado en serio. Y entonces, en los primeros tiempos, mi esposa me tuvo que sanar. Y cuando yo la molestaba con cosas mías, de celos, ella, quieto fiera, me afirmaba. O sea, lo que viviste ya pasó, pero no vas a vivirlo conmigo otra vez. Yo estoy para amarte. Y me afirmaba, porque yo tenía una inseguridad y ella traía seguridad. Y los celos empezaron a desaparecer. Cada vez que yo reaccionaba con celos, ella no me mandaba al infierno. Ella me sanaba. Es decir, ella me afirmaba. Ella me daba seguridad. Entonces, te das cuenta que el amor es un arma. Vistamos las armas de la luz, porque son armas que disipan las tinieblas. Usted se dará cuenta que no existe la lucha entre la luz y las tinieblas. Usted prende el bombillo y la luz desaparece. Usted apaga el bombillo, la luz aparece. Usted no dice, no te quieres ir tiniebla, ahora le voy a poner un bombillo de 1000 watts. Entre más oscuridad, más alumbra la luz más pequeña. Déjame avanzar. Porque Dios que mandó, qué lindo pasaje, hermano. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz. ¿Qué fue lo que Dios mandó? Sea la luz. ¿Pero de dónde salió esa luz? De las tinieblas. De ese celoso insoportable apareció la luz de un hombre seguro. ¿Aló? De esa celosa, ¿dónde va? Seguro te estás mudando así para ir a que alguien te vea. Para que esa vieja que existe solamente en la cabeza, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Dios mandó que de esa inseguridad apareciera seguridad. Que de esa persona que no sabía amar aprendiera a amar. Dios ordenó que de las tinieblas viniera luz. De ese mundo de tinieblas en el que caminaste por un tiempo, ahora va a aparecer luz que va a alumbrar. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa luz resplandece. Eres
Fuiste una tiniebla que traía oscuridad por la casa, que era majadera con tu esposo, que cada vez que su esposo se mudaba, ¿a dónde vas? Ya vas a verte con la otra. De esa tiniebla apareció luz y empezó a resplandecer. Ahora es usted la que le dice, amor, ese traje se te vería bonito, ¿va? ¿Aló? Un verso más. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No está hablando de que solamente salga a las 6 de la tarde y se acueste a las 6 de la mañana, de la tarde, sino que está hablando que donde quiera que usted esté, hay luz. Por eso en la casa de Israel había luz, pero en todos los egipcios había oscuridad. Porque hay una luz que no viene del sol, viene de la luz que hay en nosotros a través de Jesucristo. Y yo oro a Dios para que esa luz, la luz del sacerdote, pueda iluminar a los que están cerca de ti. Usted no tiene que hacer más nada que hacer luz. La luz disipa las tinieblas. Ponte de pie, por favor. Diga conmigo: la señal de las tinieblas, la luz del sacerdote.